Y el mensaje titula: no quites tus ojos de la esperanza. No quites tus ojos de la esperanza. Y quiero que lea conmigo dos pasajes que están en el libro de Jeremías capítulo 31. Y esta es la palabra que Dios quiere dejar en su corazón en este día, para que usted camine en el 2019 con la dirección, la aprobación de nuestro Dios. Jeremías 31, verso 16. Así ha dicho Jehová, iglesia amada, así te dice el Señor. Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová. Porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová. Y volverán de la tierra del enemigo. Volverán de la tierra del enemigo. Guarda esta palabra en tu corazón. Esperanza hay también para tu porvenir. Y los hijos volverán a su propia tierra. Padre, te doy gracias. Sembramos esta palabra en el corazón de tu pueblo. Llévate toda la gloria en este día. En Cristo Jesús. Amén. Quiero hacer una breve explicación de lo que significa la esperanza. Tanto para el mundo, o sea, para los no creyentes, como para los creyentes. Lamentablemente, la esperanza que el mundo tiene, o la gente que no conoce de Dios, no es la misma esperanza de la cual gozamos los creyentes. Es muy distinta. El mundo vive sin esperanza, pero los creyentes, cada segundo de sus vidas, viven con esperanza. Y para fundamentarnos en la verdadera esperanza, es necesario hacer una clara diferenciación entre lo que significa la esperanza en el lenguaje corriente y común del mundo y en el lenguaje bíblico, en el lenguaje de los creyentes, en el lenguaje de Dios, en el lenguaje divino. Quiero explicar un poco las diferencias. La definición de esperanza es algo totalmente distinto, diferente, o algo diametralmente opuesto a lo que nos define la palabra esperanza, el Señor en su palabra bendita. La esperanza, desde la perspectiva griega, según el lenguaje corriente, el lenguaje que el mundo usa, cuando nosotros estudiamos la palabra esperanza, ¿verdad?, desde la perspectiva humanista, desde la perspectiva del mundo, significa expectación neutral por lo porvenir. Significa expectación neutral, dándonos a entender con esto de que el futuro puede salir bien como puede salir mal. Ese es el concepto de esperanza para el mundo secular, para la gente que no conoce de Dios. Entonces, es una expectación neutral por lo que viene. Y esto, como que, en otras palabras, se espera lo mejor del futuro, pero ¿qué pasa? Se teme lo peor y lo más grave. En otras palabras, es una expectativa a medias, mitad y mitad. Puede que salga bien, como puede que salga mal. ¿Verdad? Entonces, ahora, se espera lo mejor, pero se teme lo más grave. Según este concepto griego moderno, en otras palabras, esperanza significa incertidumbre. Incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? Algo que puede ser verdad como no puede ser verdad. Algo que puede salir como no puede salir. Porque como es común, iglesia amada, es muy común todos los días escuchar a la gente decir: ay, yo espero esto del 2019. Muchos dicen: yo espero aquello.
Pero lo que realmente están diciendo en su corazón, yo espero mitad y mitad. Yo espero, quiero que las cosas me salgan bien, pero hay un 50% de incertidumbre. Entonces, es decir, me pueden salir bien las cosas como me pueden salir mal. Algo incierto, algo que puede darse como no puede darse. Tal vez sí o tal vez no. Así, esa es la esperanza que el mundo tiene. Viven en esa incertidumbre. Y esto me da la impresión que lo que esperan, ¿qué significa? Que no tiene fundamento. No hay fundamento en lo que están esperando. Como que algo tienen un deseo, una ilusión, planes, metas, pero está flotando en el ambiente. Está flotando en el aire. Es decir, su esperanza carece de certeza. Carece de seguridad. Carece de fe. Carece del favor que llene esa expectativa en su vida. De tal forma que esas personas que aspiran, anhelan, desean, añoran algo hacer, comienzan a desarrollar inseguridades en sus corazones. Y comienzan a desarrollar inestabilidad emocional. Y por causa de ello, hoy es muy común ver que la gente vive, ¿de qué manera? Deprimida. Se deprimen por todo y por nada. Viven derrotadas. Y no solamente eso, terminan frustradas. Frustrados porque todo lo que anhelan o desean se quedan en el intento, pero no alcanzan a realizar sus sueños. En otras palabras, viven sin ancla y sin fundamento. ¿Y esto a qué se debe, pastor? Sencillo, porque lo han sacado a Dios del escena de sus vidas. Porque han puesto otros fundamentos en sus corazones. Y Cristo, Dios, es un relleno en su corazón. Entonces, por eso es que viven así. Lo sacan a Dios porque han puesto otro fundamento en su vida. La gente hoy, escúcheme, iglesia amada, la gente hoy ya no espera nada. Y una persona, iglesia amada, una persona que no espera nada, ¿qué pasa? Vive sin esperanza. Vive sin Dios en este mundo. Parece que el volumen está bien. Pues déjeme decirle, así vivíamos antes. Dice la palabra, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 2, que antes vivíamos en ignorancia, en desconocimiento, siguiendo la corriente de este mundo, solamente viviendo bajo los deseos de la carne y las pasiones y nuestros pensamientos. Y así vive el mundo. Sin esperanza. Teníamos una expectación vana, al igual que los demás. Ahora, debemos ver, iglesia amada, a la esperanza del mundo, de esa que estamos hablando, le falta algo, le falta un ingrediente, le falta lo más importante, le falta seguridad, le falta certeza, porque no tiene la esperanza del mundo, no tiene fundamento alguno. No hay fundamento en ellos. Caminan a la deriva, se caminan a la suerte, caminan a la incertidumbre, porque no tienen fundamento. Por tanto, si no tienen fundamento, no hay certeza de cumplimiento en eso que anhelan y esperan y desean. Pero veamos la esperanza desde la perspectiva bíblica. Santo es el Señor. La esperanza, iglesia amada, desde la perspectiva bíblica es diferente. Es diferente. La esperanza del creyente, en cambio, está fundamentada en el carácter inmutable de un Dios eterno y glorioso que está reinando. El carácter, la esperanza del cristiano está fundamentado en las promesas de Dios
que es infalible y que nunca ha mentido ni ha fallado. Bendito es el Señor. De tal forma que los que esperamos se cumplirá gozosamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué digo esto, iglesia amada? Porque el pensamiento de Dios es muy diferente al pensamiento del mundo. No lo digo yo. Isaías 55, verso 8 dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Son pensamientos diametralmente opuestos, diferentes, distintos. No son los mismos. Una cosa es el pensamiento de los hombres y otra cosa es el pensamiento de Dios. La esperanza según Dios es la seguridad, iglesia amada, de ver al Dios de lo invencible en mi vida. Repito, la esperanza según Dios en la vida de un cristiano es la seguridad de verlo a Dios, de verlo a mi Dios, actuar en lo invisible. La esperanza del cristiano es poner las cosas imposibles, invisibles, delante de nuestros ojos, con la seguridad, iglesia amada, de que mañana todo me saldrá bien en el nombre de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Todo va a salir bien. La esperanza del cristiano es tener una visión optimista, con sentido de expectación confiada, basada en una certeza sólida de que el Dios que ha dicho que descansemos en sus promesas. Y algo más, nuestra esperanza tiene un fundamento. Como dije, el mundo no tiene fundamento, su esperanza, pero el cristiano sí tiene su esperanza en un fundamento. ¿Cuál es ese fundamento, pastor? Pablo lo dijo en Colosenses 1:27. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en vosotros, iglesia amada, la esperanza de gloria. Ahora, quiero aclarar esto. Escúcheme, no se me distraiga. La esperanza es algo diferente a la fe. La esperanza es diferente. En Hebreos capítulo 11, verso 1, la palabra de Dios declara que la fe es la certeza de lo que se espera. Es decir, se espera algo con toda seguridad, con gran anhelo. Eso es fe. La fe es la posesión presente de la gracia. Para hoy, no para mañana de la fe, es para hoy. La fe es algo seguro que esperamos se cristalice en el presente. La fe, iglesia amada, es la convicción, es la seguridad de lo que yo no veo. La fe es algo que ya tenemos. La fe es algo que ya tenemos. Porque así lo dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:1. Dice la palabra que la fe es una medida que Cristo otorgó tiempo pasado. Y ya se nos dio esa fe, iglesia amada. Si usted es un seguidor de Cristo, ya tiene esa medida de fe que Cristo le otorgó. Así como se la dio a los discípulos, se la dio a usted también. 2 de Pedro 1:1 dice ahí, Pedro explica. Por el tiempo no vamos a leer esto, pero guárdelo, anótelo por favor y léalo en su casa. Entonces, esa misma fe que operó en los discípulos, opera en los creyentes. Porque fue dada esa medida de fe. Y se basa esta medida de fe en algo que sucedió en el pasado. Esto es la obra terminada de Cristo en la cruz del Calvario. Esto es fe. En cambio, esperanza es la expectativa de que todo me saldrá bien. ¿Se da cuenta que hay una diferencia? La esperanza es la confianza en el cumplimiento futuro de su gracia sobre mi vida. Fe, escúcheme, iglesia amada, fe es tomar la gracia para hoy. Y esperanza es tomar la gracia para mañana. Repito, fe es la esperanza para hoy, para tomar la gracia y vivir en base a esa gracia. Pero la esperanza es tomar la gracia para vivir para mañana. ¿Qué es lo que viene para mi vida en adelante?
¿Qué es lo que Dios tiene? Y mi corazón tiene que llenarse de expectativa de todo esto. Bendito sea el Señor. La fe te da seguridad hoy. La esperanza te da seguridad para mañana. Entonces, no es algo que tal vez pueda suceder, como veíamos y explicábamos la esperanza del mundo. No es algo para ver qué va a suceder. No es algo mitad y mitad. No, la esperanza del cristiano es que mañana será glorioso para mi vida. Bendito sea el Señor. Es algo que va a suceder. Y es algo que sucederá completamente, seguramente. Porque tenemos un fundamento. Nuestra esperanza tiene un fundamento. Es Cristo en nosotros. Bendito sea el Señor. La esperanza es la seguridad sólida como la roca. De que lo que Dios ha dicho es verdadero. No hay que dudar. No hay que dubitar. Y si Él lo ha dicho que es verdadero, entonces, iglesia amada, prepárate porque eso va a suceder. Eso va a suceder. Créelo. Nuestra esperanza es una actitud real y positiva hoy, basada en la seguridad de un futuro glorioso establecido por Dios para nuestras vidas. Es más, dice la palabra que usted y yo hemos sido llamados por Dios para ser presos ¿de qué? De su esperanza. Prisioneros de su esperanza. Con una expectativa divina, confiable, segura de que todo nos saldrá bien en el 2019. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bendito sea el Señor. No esté dubitando, iglesia amada. La esperanza es una pasión que nunca se debe apagar en nuestros corazones. Es una luz allí que tiene que estar impregnada en nuestras vidas. Esa chispa que está ahí cuando todo está oscuro. Cuando todos vemos el panorama, cuando lo vemos mal. Cuando la gente habla y negativamente todo lo que puede venir, pero que tú sabes como creyente, tú sabes que viene algo de Dios y que Dios lo va a hacer sin importar lo que estés viviendo en estas circunstancias. No importa lo que esté pasando, aunque te bombardeen con temores, tu corazón, tu mente, y que dentro de ti tiene que estar esa chispa de esperanza. Aunque la gente que te rodea hable negativamente, tú tienes que tener esperanza porque tu esperanza es Cristo. Porque escuchamos mucha gente negativa, gente pesimista, gente que en lugar de aportar a tu vida para desarrollar y crecer, aportan para menguar. Te quitan la fe, te roban la seguridad. Te roban la esperanza, te roban la confianza y te bombardean con temores. Pero en tu corazón está la chispa de la esperanza. Esperanza no es balancearse entre lo seguro y lo inseguro. Los creyentes están llamados a gloriarse en la esperanza que tenemos en nuestra vida. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Los creyentes tenemos la esperanza para cada situación, iglesia amada. Esa esperanza se llama Jesucristo. En Él tenemos toda la solución, toda la certeza para toda situación, para todo conflicto, para toda crisis, para todo problema, para todo reto, desafío. Cristo es la respuesta. Él es toda la suficiencia divina para nuestras vidas. Nuestra esperanza, iglesia amada, no está lejos. Nuestra esperanza está en nosotros. Bendito sea el Señor. Nuestra esperanza está en Cristo. Si Cristo está en tu vida, pues tú tienes la esperanza. Santo es el Señor. Toda suficiencia. Esa es la luz que surge en nuestro interior cuando se está en turbación. Cuando vemos, iglesia amada, que todo está oscuro. Cuando tú ves que alrededor tuyo el panorama se lo ve desalentador. Cuando no hay visos de salida. Esa luz interna nos dice que Dios va a hacer algo. Esa luz que está allí, esa llama que no se ha apagado, es la que te dice, todo va a salir bien en medio de cualquier circunstancia. Santo es el Señor. La desesperanza, en cambio, es cuando ves todo oscuro o cuando la gente te llena de temor tu corazón. Sin embargo, cuando esa chispa de luz, iglesia amada, cuando esa chispa de pasión está dentro de ti, existe, escúcheme, existe la seguridad de que Dios va a hacer algo por eso. Dios va a hacer algo.
No sabes cómo, no sabes en qué momento, no sabes cuándo, pero esa esperanza está dentro de ti que te dice, no te rindas. No te rindas. Yo voy a glorificarme en tu vida. Esa luz de esperanza te está diciendo, yo estoy allí para socorrerte. Yo estoy allí para ayudarte. Yo estoy allí para sostenerte, iglesia amada. No tengas temor. Yo voy a hacer algo en tu vida. Nos podemos pasar todo el día aquí hablando de muchísimos testimonios que la palabra de Dios nos muestra y nos enseña cómo Dios se glorificó en personas que vivieron con esperanza. Está llena de testimonios. Hay muchos. Dice la palabra, le voy a mencionar algunos rapidito. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 14. Bueno, desde el 10 en adelante, usted puede leer en su casa. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 9 y verso 10, que Saúl había sido ungido como rey de Israel. Escúcheme esto. Y se presenta una guerra con un poderoso ejército filisteo. Dice que este ejército estaba compuesto de 30,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército como la arena del mar. O sea que era un ejército numeroso. Y el propósito de este ejército de los filisteos era arrasar a Israel. Destruirlo por completo, desaparecerlo del mapa a Israel. Como muchas naciones hoy día dicen que Israel es un cáncer y que hay que desaparecerlo del mundo. Pues los filisteos vinieron armados hasta los dientes para arrasar a Israel. Yo pregunto, muchos en estas circunstancias podrían haber firmado o afirmado con un ejército así, ¿qué es mejor entonces? ¿Pelear o rendirse? ¿Rendirse o salir corriendo? Y eso sucedió. El pueblo, cuando vieron ese ejército filisteos numeroso e inmenso, Saúl y sus hombres corrieron a las cuevas y se escondieron. Salieron huyendo del miedo. Pero dice la palabra en 1 Samuel capítulo 13, verso 22, algo más. Los únicos que tenían armas para pelear, o espada y lanza, no era la gente. Solamente la tenía Saúl y su hijo Jonatán. Solamente los dos tenían armas para pelear. Y los demás estaban desarmados. Ahí contra esperanza es donde Dios se glorifica. Allí en esas circunstancias es donde Dios hace evidente su poder y su gloria. Capítulo 14, 1 Samuel, verso 1, vemos que Jonatán le dice a su criado, viendo ese panorama, viendo esas circunstancias adversas en todo, le dice Jonatán a su criado, oye, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos. Y lo hicieron escondidos de Saúl, de su padre. Le dijeron, no le digas nada a mi papá. Se fueron escondidos. Dice, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos. Y en el verso 6, Jonatán le dice a su criado, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. ¿Ah? Quizás haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o salvar con pocos. ¿Y sabe lo que le dijo su criado? Jonatán, haz todo lo que tienes en tu corazón. Pregunto, ¿qué tenía Jonatán en su corazón? Esperanza. Esperanza. Haz todo lo que tengas en su corazón. Ve pues, aquí estoy yo contigo a tu voluntad. Entonces dice la palabra que pasaron al campamento enemigo, Jonatán y su escudero,
Y una vez que los filisteos los vieron trepados en ese peñasco, ellos dijeron, los filisteos, ¿verdad? Cuando los vieron allí trepados, los hebreos están saliendo de las cuevas. Están saliendo de las cuevas los hebreos. En el verso 11 está eso. Y Jonathan le dice a su criado, mire lo que le dice Jonathan, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Jehová los ha entregado en manos de Israel, verso 12. Y subió Jonathan trepando con las manos y los pies tras él su criado, y los filisteos que caían delante de Jonathan los mataba. Y el que no los mataba, el criado que venía atrás, los acababa y los mataba. Y en ese momento mataron a 20 soldados filisteos. 20. Hermanos, y entonces la gente, los demás filisteos que estaban mirando todo eso y observando eso, dice que se asustaron. Dice, mire lo que dice el verso 15. Y esto provocó pánico en todo el campamento, de tal forma que toda la gente de la guarnición tuvo miedo. Y la tierra tembló. Y hubo una gran consternación. Se asustaron, porque el Dios de esperanza estaba actuando. Se asustaron. Saúl ve este panorama, junta al pueblo para la batalla, pero ¡oh sorpresa, iglesia amada! Que entre ellos se estaban matando, confundidos y turbados. El ejército de Saúl, dice la palabra, que los persiguió, y Jehová salvó a Israel en aquel día. La esperanza de un hombre salvó toda una nación. Escúchame, no sé por qué te digo esto. Cabezas de hogar que están aquí, tu esperanza salva a tu familia. Sacerdotes que están aquí, de sus hogares, de sus matrimonios, tu esperanza restaura todo. Bendito sea el Señor. Aquí vemos que Dios actúa a favor de su pueblo. Los israelitas estaban desanimados, estaban insuficientes, se sentían desarmados, escondidos en las cuevas, no tenían esperanza razonable de victoria. Pero en el corazón de Jonathan había una chispa de esperanza de que Jehová haría algo por ellos. Bendito sea el Señor. Esa chispa de esperanza cambió y revertió toda situación. Así sucederá, iglesia amada, con los que esperan en Jehová. Así sucederá exactamente, porque su palabra dice que los cristianos nunca serán avergonzados. ¿Por qué? Porque esperan algo que Dios haga por ellos. Por eso el mensaje, nunca quites tus ojos de la esperanza. El apóstol Pablo fue enviado por el Espíritu Santo a las misiones. Eso está en Hechos capítulo 13, léalo en su casa. Y Pablo salió con Esteban a predicar la palabra de Dios. Y fueron a las regiones paganas, a los gentiles. Más tarde podemos ver en el libro de los Hechos que Pablo continuó con Silas en su misión. Y Dios dice la palabra que cuando el apóstol Pablo quería entrar en Asia con el evangelio, el Señor se lo prohibió y le dice en sueño, no vayas a Asia, Pablo, anda a Macedonia y deja a Esteban y coge a Silas. En Hechos 16 vemos aquí esto. Llegan a la ciudad de Filipos y un día que iban camino a la oración, verso 16 del capítulo 16 de Hechos, aparece una muchacha con un espíritu de adivinación. Y esta muchacha daba gritos y decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos anuncian el camino de salvación, está en el verso 17. Y esto lo hacía por varios días, dice la palabra. Varios días. Entonces Pablo se molestó. Pablo se enojó. ¿Y qué hizo Pablo? Se detuvo de caminar que iba a la oración y reprende al demonio y le ordena que salga de ella. Y la muchacha, dice en el verso 18, quedó libre. Quedó libre, hermanos. ¿Qué pasó entonces? Los amos de la chica se enojaron con Pablo y Silas. ¿Por qué?
porque les habían quitado el sustento de sus vidas. Esta gente era la ganancia, esta chica que tenía este espíritu de visión, era la que le daba ganancia, adivinaba la suerte en la región de Filipos. Y con este panorama, hermanos, entonces, ¿qué es lo que hacen estos hombres? Los amos, lo agarran a Pablo y a Silas y le dicen: ¿por qué ustedes alborotan la ciudad? Y los llevan ante las autoridades de la ciudad. Las autoridades escuchan la versión de ellos y ¿qué pasa? Los acusan de sedición. Las autoridades los golpean, les quitan las ropas, los azotan y ordenan meterlos en la cárcel. Y los meten a la cárcel, y lo interesante es que los meten a la celda más adentro, en el lugar más recóndito de la cárcel. Y no solamente que los encierran ahí, sino que los amarran con unos cepos en sus pies. Imagínense. Vemos ahí claramente que ellos estaban viviendo el peor momento de sus vidas. Vemos allí que no tenían ellos a quién acudir. Estaban en un lugar pagano, un lugar extraño. No tenían a quién pedir ayuda, auxilio. Estaban en un lugar desconocido. No tenían recursos humanos, pero tenían un recurso glorioso que Dios les había dado. ¿Cuál es ese recurso? La oración. La oración y la alabanza. Dos cosas, dos recursos divinos en un lugar desconocido. Pero dice el verso 25 que a la medianoche los presos los escuchaban cantando y alabando a Dios. Alguien dijo ahí que ¿qué canción era que cantaban? Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Bueno, eso es lo que dice el comentarista, ¿no? Esto se llama esperanza. Esperanza. Sus corazones estaban llenos de esperanza, por eso cantaban. Yo pregunto, cuando usted está en conflicto, ¿qué es lo que haces? ¿Te rascas la cabeza? ¿Te pones a golpearte? ¿O te pones a alabar al Señor y adorar a Cristo? Verso 26, vemos que había llegado el momento de su liberación. Dice la palabra que sobrevino de repente un gran terremoto. Oiga, ¿una alabanza produce un terremoto? Una alabanza, pregunto, ¿puede provocar un terremoto? Pues déjeme decirle que sí. Un gran terremoto, de tal modo que los cimientos de la cárcel, dice la palabra, se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Asombrados los presos, asombrados los que cuidaban la cárcel de todo lo que estaba sucediendo, asombrados se entregaron al Señor. Y el carcelero, el jefe de la cárcel, se convirtió con toda su familia. Bendito sea el Señor. Pero ahí no quedó el asunto. Los magistrados los dejaron libres. Los dejaron libres. Esto se llama esperanza. Ellos no sabían cómo. Ellos no sabían quién los podría ayudar, cómo serían ayudados. Pero lo que sí sabían es que en su corazón estaba la esperanza de que Dios haría algo por ellos en ese momento. ¿Y por qué digo esto, hermano? Basado porque ellos no fueron por motivaciones propias. Fue el Espíritu Santo que les dijo, vayan, no vayan para Asia, vayan para Macedonia. Fue el Espíritu Santo que los llevó para ese lugar. Y si cuando Dios te dice y hace algo, hágalo, porque Él está respaldando su vida. Bendito sea el Señor. Dios había llegado en su auxilio
porque tenían al Dios de su esperanza en sus corazones. Mire, la Biblia nos habla de un hombre llamado Job. Y yo creo que Job, cuando estudiamos a Job, lo vemos a Job que no era un hombre de fe. Job era un hombre de esperanza. Era un hombre de esperanza. ¿Por qué, pastor? Ya se lo voy a explicar. La Biblia nos dice en el capítulo 1 que vino un ataque de Satanás contra él. En un día, iglesia amada, en un día vino un ataque tenaz del diablo contra él. De modo que un solo día perdió toda su riqueza. Y en ese mismo día que pierde su riqueza, todos sus hijos murieron. Todos. Y no solamente eso, todas las cosas materiales fueron destruidas. En un solo día. En el segundo día, dice la palabra en el 2:7, que Satanás lo postra con una grave enfermedad desde la cabeza hasta los pies. Dice la palabra en el 2:7, en Job, una sarna maligna había venido sobre él. Esa sarna lo postró a dormir en cenizas. Este hombre gritaba de dolor, se quejaba en la angustia, la desesperación. Sus amigos y aún su mujer, dice la palabra, lo miraban a distancia gritando que maldijera al Dios. Decían: maldice a tu Dios. Mira cómo te tiene postrado. Miren esa condición que te encuentras. Ni siquiera se le acercaban, sino que de lejos vociferaban y le decían: maldice a tu Dios. Pero dice la palabra que Job no lo hizo. Al contrario, en el capítulo 1, verso 20, 21, dice que bendijo a Dios. La pregunta es ¿por qué? Porque en su corazón había una chispa de esperanza. Si bien es cierto que Job no maldijo el día en que él maldijo el día que nació, es cierto que él lloró, se lamentó. Sin embargo, lo podemos ver en la palabra que en medio de esa angustia, en medio de esa desesperación, en medio de ese dolor, en medio de esa aflicción, él pudo declarar, mire, eso está en Job 13:15. Mire lo que declaró: aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me quite la vida, en él esperaré. Mire esa declaración también: yo sé que mi Redentor vive y que en mi carne lo he de ver a Dios. Aleluya. ¿Qué estaba mirando Job? Su esperanza. Mis ojos lo verán actuando a mi Dios, a mi favor, porque Él es mi esperanza. No muerto, vivo lo veré glorificarse en mi vida. Por eso él dijo: yo sé que mi Redentor vive y que en mi carne he de ver a Dios. Esta es una asombrosa declaración de esperanza. Sin importarle lo que Dios permitió que le sucediese, vemos por la palabra que Job creía que Dios no le fallaría, porque Él era su esperanza. Él era su esperanza. Escúcheme esto, iglesia amada. Entiende esta verdad. Cuando alguien tiene una chispa de esperanza en su corazón, no se rinde, no retrocede, sino que espera en Dios. Job esperó en Él, y en el capítulo 42, verso 10, Dios le restituyó todo. Todo. En Estados Unidos hubo un hombre en la década del 60 llamado Martin Luther King. Fue un hombre que defendió el derecho de los esclavos y personas de color. Un hombre que luchó contra la segregación, la discriminación racial en Estados Unidos. Martin Luther King dijo una gran verdad. Lo peor que le puede suceder a alguien es perder su esperanza. Martin Luther King lo declaró. Lo peor que le puede pasar a alguien es que pierda la esperanza. Si yo, dijo Martin Luther King, si yo puedo lograr ayudar a una sola persona a no perder su esperanza, entonces no habré vivido en vano. Si yo puedo lograr ayudar a una sola persona a no perder su esperanza,
entonces no habré vivido en vano. Iglesia amada, si yo puedo lograr en ti que tengas una chispa de esperanza en tu corazón, entonces valió la pena esta celebración. Santo es el Señor. Lo último que se puede perder es perder la esperanza. En el libro de Esther capítulo 3, estoy corriendo. En el libro de Esther capítulo 3 se levanta un hombre llamado Amán. Este hombre se gana la simpatía del rey, el rey Asuero, con el propósito de adquirir fama y honra delante de él. Este hombre, Amán, logró que el rey decrete que todo el pueblo le rinda honor, humillación a él, que se arrodillen delante de él. Pero había un judío llamado Mardoqueo que no aceptó aquello. Esto motivó a Amán, cuando se enteró que Mardoqueo no estaba de acuerdo con eso, esto motivó que llevar a cabo un plan para destruir no solamente a Mardoqueo, sino a todo el pueblo judío, exterminarlos. Y dice la palabra que hace firmar un decreto con este propósito. Y lo terrible es que era un decreto firmado y sellado de tal forma que ese decreto era irrevocable. Ya no se podía dar marcha atrás. Mardoqueo en su aflicción, ¿qué hace? Le cuenta a una sobrina suya que lo que estaba pasando. Y logra Mardoqueo que Esther terciara entre las mujeres a la corona del reinado. Y por la divina providencia vemos que en la palabra que Esther es escogida como reina. Y en estas circunstancias, mire, en el capítulo, en el verso 13 al 15, en estas circunstancias Mardoqueo le dice a Esther, Esther, mira lo que está pasando. Hay un decreto para destruir y exterminarnos. Aún hasta tu familia está en esto. Nadie se va a salvar porque el decreto del rey es irrevocable. Y mire lo que le dice Mardoqueo. Si callas ahora, Esther, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. ¿Qué había en Mardoqueo? Esperanza. Mire, y termina diciéndole, y quién sabe si para esta hora has llegado al palacio. Has llegado al reino. Y le dice Esther, sobrina, escúchame, si tú no hablas, Dios hará algo por nosotros. Si tú callas, exterminio vendrá. Pero si tú hablas, Dios hará algo por nosotros. Y usted siga leyendo la historia, se dará cuenta que Dios les libró de un exterminio seguro. A esto se le llama esperanza. Escúcheme, si usted pierde la esperanza, se muere en el desierto. Te mueres, si tú pierdes la esperanza, te mueres en el desierto. La palabra de Dios nos dice que en Números capítulo 13, Dios manda a Moisés a inspeccionar la tierra de Canaán antes de tomar posesión de ella. Y en el capítulo 13, 31 y 32 vemos que cuando los judíos se enteraron de las malas noticias que trajeron los 10 espías, porque el informe de los espías, 10 espías, era negativo acerca de la tierra, y dicen, trajeron malas noticias, y dicen, es tierra de gigantes, es tierra que traga a los voladores, y no podremos contra ellos. ¿Y qué pasó? El pueblo lloró, el pueblo se lamentó toda la noche. Estos 10 espías le robaron la esperanza al pueblo. Ellos iban motivados, iban empoderados a tomar esa tierra. Pero estos 10 espías trajeron un informe negativo. Y lloraron, dice, toda la noche, gritaron, se quejaron contra Moisés, se quejaron contra Aarón y dijeron, preferimos morir en el desierto. Eso declararon. Y como hablaron, así le sucedió. Murieron en el desierto toda esa generación. Esa generación de 20 años para arriba murió postrada en el desierto. Excepto Josué y Caleb, que habían determinado en su corazón
vivir con esperanza. ¿Qué dijeron ellos? Ellos dijeron en 14:7, dice, subamos, tomemos posesión de esa tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Ellos dijeron, en el 14, versos 7 y 9, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos entregará esa tierra, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Los comeremos como pan. ¿Y por qué los comeremos como pan? Porque su amparo, el amparo de Dios, está con nosotros. La esperanza de gloria está con nosotros. Su esperanza no se ha apartado de nosotros. Con nosotros está Jehová, dice el verso 9. No les temáis. Esto se llama esperanza. Nunca permitamos, iglesia amada, que nada y nadie nos robe la esperanza. Nuestra esperanza es Cristo. Él es el regalo precioso de Dios para nosotros. Algo más, la esperanza no admite derrotas. Ezequiel 37, anótelo y léalo en su casa. Los judíos fueron deportados, fueron echados de su tierra, sus ciudades quemadas, fueron llevados cautivos a Babilonia. Ellos llegaron a pensar que todo estaba terminado para ellos. Pero Dios levanta su voz y lo envía al profeta Ezequiel para hablarles de su esperanza. Verso 11 al 14 está eso, capítulo 37 de Ezequiel. Y para ello Dios lo envía en el espíritu a Ezequiel a un valle lleno de huesos secos. Y el Señor le pregunta a Ezequiel, Ezequiel, ¿vivirán esos huesos? Cuando Ezequiel mira el panorama, un cementerio de huesos, Dios le dice, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y el Señor le contesta a Ezequiel, Ezequiel le contesta al Señor, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Y le dice Dios, profetiza a esos huesos palabra de Jehová. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y en el verso 11 Dios le dice, Ezequiel, ¿viste esos huesos? ¿Viste ese cementerio? Ese es mi pueblo. Ese es mi pueblo, Ezequiel, que dice que ya no hay salida. Ese es mi pueblo que dice que no hay esperanza. Diles que yo los voy a sacar de su sepultura. Dile que yo los voy a levantar. Y no solamente los voy a levantar, les voy a dar vida, sino que los voy a llevar a su tierra. Y no solamente que los voy a llevar a su tierra también, sino que voy a derramar de mi espíritu sobre ustedes. Voy a derramar de mi presencia sobre ellos. Dicho de otra manera, aunque estén para morir, o aunque estén muertos, aunque estén en un cementerio, aunque estén enterrados, si ponen en mí su esperanza, yo los restauraré. Yo los levantaré, yo los resucitaré. Iglesia amada, quiero terminar con esto. Hoy la gente vive asustada del futuro. Vive con miedos, vive llena de temores. Su corazón está lleno de inseguridades. Muchos piensan, si tienen sus negocios, mi negocio me va a ir mal. Otros piensan, mis hijos se van a perder. Otros creen que el matrimonio se va a destruir. Parejas que están aquí, en el nombre de Jesús, tu matrimonio camina en victoria para adelante. El diablo te está diciendo divorcio, pero Cristo te dice vida abundante. Muchos están pensando
los que trabajan en empresas que los van a despedir este año, porque la crisis económica del país, no le creas al diablo, créele a Dios. Muchos piensan que la empresa va a quebrar y que los van a despedir, no los van a liquidar. ¿Cuántos jóvenes truncando sus sueños con incertidumbre pensando que van a terminar su carrera o no la van a terminar? La gente está llena de tantos temores, preocupado por lo que pueda pasar en el futuro, porque le están creyendo más al médico, al diagnóstico, pero no le están creyendo a Dios. ¿Cuánta gente vive enferma hoy día y asustada con un diagnóstico? Mi esposa pasó por un cáncer y ella me dijo, yo no acepto ese diagnóstico. Yo acepto el diagnóstico de Dios. Y hace 2 años y medio mi esposa fue diagnosticada con un cáncer, pero Dios nos dio la victoria. Ella está sana para la gloria de Dios. Si Dios fue la esperanza de su pueblo, iglesia amada, en aquellos días, Dios los libró de grandes crisis, aflicciones, los libró de terribles opresores. Yo te digo en esta mañana, Él te librará también a ti. Él librará a todos aquellos que ponen su confianza en Él. Él nos va a librar de todos los enemigos. Y no solamente enemigos externos, escúcheme, también hay enemigos internos en nuestra alma. Enemigos que quieren sembrar semillas de dudas, semillas de desconfianza, de desesperanza. Enemigos que traen al corazón angustia, desesperación. Enemigos que susurran a tus oídos y te dicen, no puedes, no vas a avanzar, no es posible salir de esto. No es posible salir de la crisis. Mejor hazlo el próximo año. Pospon las cosas. No. Estas son mentiras del enemigo que vienen a nuestra mente. ¿Por qué? Porque abrimos nuestros oídos a escuchar cosas extrañas. Y lo único que hacen es rendirnos en desesperanza, en desconfianza, en desesperación, en frustración y en amargura. Por eso te digo hoy, iglesia amada, confía en Él. No hay peligro, no hay enemigo, no hay problema tan terrible, aunque esto parezca, no hay nada que nos pueda derribar si ponemos nuestra confianza en Él. Cristo es nuestra esperanza. Recién voy a predicar. Jeremías 31, verso 16, la cita que leímos al comienzo. Esta es la palabra de Dios, iglesia amada, centro familiar cristiano, escúchame. Esta es la palabra de Dios para la iglesia en este año 2019. Le pedí que ponga atención, le pedí que no se distraiga, porque esto es lo que Dios te dice para ti hoy, iglesia amada. ¿Qué es lo que dice el Señor para el 2019 a la iglesia, Centro Familiar Cristiano? Verso 16, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz. Reprime del llanto tu voz. Reprime tus lágrimas de tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir. El 2019 es el porvenir de Dios para nuestras vidas. Esperanza hay para tu porvenir. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? Raquel se quejaba, lloraba, se angustiaba, porque sus hijos habían perecido en el destierro. Y Dios le dice, detén tus lágrimas. Raquel, María, José, Alfredo, Alberto, Agustín,
reprime tus lágrimas. Deja de llorar. Deja de llorar. Tus hijos volverán del cautiverio. Reprime tu voz del llanto. Esta es la palabra, iglesia. Guárdala en tu corazón. Si tú te encuentras en un momento terrible en tu vida, esta es la palabra. Deja de llorar. No importa lo que estés pasando. No importa lo que estés viviendo. Deja de llorar. Para tus lágrimas. Porque hay pago para tu trabajo. Dios se glorificará en tu vida. Por tanto, iglesia, levántate. Hay una esperanza viva en nuestras vidas. ¿Cuál es esa esperanza viva? Cristo en nosotros. Y no solamente para el 2019, sino para todos los años que vendrán en el futuro. Bendito sea el Señor. Yo quiero en esta mañana invitar a los consejeros del altar. Y yo sé que aquí hay gente, hay personas que dicen, yo ya perdí la esperanza. Permítenos orar por ti rapidito. Nos sentamos a la mesa en esta mañana, pero yo no puedo dejar este lugar sin orar por ti. Invito a los consejeros al altar, por favor, rapidito. Hay gente aquí que han perdido su esperanza. Hay gente aquí que todavía creen que Dios puede hacer algo. Hay personas aquí que dicen, yo sé, yo creo, en mi corazón hay una luz. Hay una chispa de esperanza que Dios puede obrar en mi problema, en mi crisis, en mi situación. Yo sé. Ven diciendo adelante, amén, 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 así es. Porque la palabra amén significa así es, así será, así sucederá, así es, porque Dios lo ha dicho. Si adoramos al Señor, Diego, si hay personas en este auditorio que han perdido su esperanza, hay personas aquí en este auditorio que anhelen en su corazón que el 2019 sea un año lleno de esperanza de parte de Dios. Acércate al Dios de misericordia hoy día. Haz como hizo el apóstol Pablo. Pablo y Silas, allá en el último rincón de la cárcel, alababan y adoraban a Dios. Pónganse de pie, por favor. Allá donde no había esperanza, allá donde no veían visos de solución, en la plena oscuridad, a las 12 de la noche, levantaron su voz con cántico. No se ha perdido la esperanza. La esperanza está viva. Solamente tienes que activarla en tu corazón. Aviva esa chispa de esperanza en tu vida. Hoy es la oportunidad. Hoy es el momento. Estamos comenzando un nuevo año. Año de retos, año de desafíos, año de muchas cosas. Año de sueños, año de metas, año de objetivos, año de planes, año de vacaciones, año de viajes, año de emprender un negocio, año de estudiar una carrera, muchas cosas. Este es el momento de ponerlo en las manos de Dios. Gracias, Padre. Gracias, mi Rey. Con ese mismo espíritu, sirvámonos a la esperanza. Comamos a la esperanza. Con ese mismo espíritu, participemos de los elementos del pan y el vino, porque estamos comiendo esperanza.